Buenas noches, licenciado, licenciada, compañeros presentes. En este caso nos toca como grupo número 8, ¿verdad? Presentar el tema, que es una persona individual. En este caso a mí me tocó hablar del tema principal, ¿verdad? ¿Qué es una persona individual? La única persona que tiene como existencia estrictamente hablando, ¿verdad? Son los seres humanos individuales, ¿verdad? Prueba de ello es que no hemos encontrado una realidad donde entes distintos del ser humano, ¿verdad? Pues tengan por lo tanto una esencia ideológica, ¿verdad? Y pues diversas, pues que sean como una persona jurídica, ¿verdad? Pues eso también, si lo vemos en algo simple, personas distintas, ¿verdad? Diferente color, ¿verdad? O alguna esencia que tenga propiamente cada uno, ¿verdad? Siguiendo pues con el tema, ¿verdad? Como un planteamiento de un plano lógico formal, y puesto que no, pues no hay mucha diferencia entre una esencia genérica, ¿verdad? Entre las personas individuales, ¿verdad? Y colectivas, cabe preguntarse cuál es, pues, la diferencia es entonces, ¿verdad? De entre una y la otra, ¿verdad? Pues esas tienen mucha diferencia, ¿verdad? Pues que consiste que pues, una persona individual, ¿verdad? Es todo hombre o mujer, ¿verdad? Jurídica, con capacidades para ejercer derechos de contraer y cumplir obligaciones, ¿verdad? Mientras que pues, una persona colectiva es el conjunto, ¿verdad? De dos o tres o cuatro o cinco personas, ¿verdad? Que deciden, ¿verdad? Agruparse para cumplir un objetivo a fines comunes, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Como por ejemplo el tema de hoy, ¿verdad? Somos una, por así decirlo, una persona colectiva, ¿verdad? Porque pues nos reunimos más de dos personas para realizar un tema, ¿verdad? Así a simples resúmenes, ¿verdad? Muy bien. También como siguiente, ¿verdad? Pues es evidente que pues, nosotros decimos que tanto las personas individuales como una persona colectiva son personas jurídicas, es porque la esencia genérica, ¿verdad? De ambos tipos de personas, tanto jurídica, es la misma, ¿verdad? Pues de lo contrario, pues no sería posible dar un concepto, ¿verdad? De qué es una persona del derecho, ¿verdad? Si damos a la referencia al mismo ser, ¿verdad? Pues también sea individual, ¿verdad? O ya sea colectiva, hallando siempre un conjunto, ¿verdad? De conductas objetivas en las normas jurídicas bajo la forma del derecho y el deber jurídico. Centralmente, ¿verdad? Pues podemos imputar que obviamente es el caso de una persona individual, ¿verdad? También quiero agradecerle, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dieron para poder presentar y lo dejo con los demás compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Peter Pazzani y yo les voy a hablar un poco sobre las diferencias entre ser individual o persona individual y ser social. El ser social puede definirse como aquel individuo que necesita la interacción con más personas para convivir en sociedad. En otras palabras, es la capacidad que tiene cada ser humano de adaptarse a un grupo social y seguir sus normas y reglas. Al tener claro tanto el concepto de ser individual, como ya lo han mencionado antes, como el de ser social, es importante conocer las diferencias entre cada uno. El ser individual es único, es decir, no puede ser reemplazado. El ser social es una pieza dentro de un grupo que puede ser reemplazado por otro si dicho grupo así lo requiere. El sentido de existencia del ser individual es dada por cada persona y sus propios deseos, mientras que el de un ser social es determinado por la sociedad al seguir sus normas y reglas establecidas. Un ser individual tiene características y propiedades únicas, propias y particulares. Por otro lado, el ser social comparte muchas características con los miembros del grupo o sociedad a la que pertenece. Cada persona tiene motivaciones diferentes que dan sentido a su existencia, y sin embargo el ser social es motivado por las normas, leyes y costumbres del grupo social al que pertenece. El ser individual puede llevar a cabo actividades propias para su desarrollo personal, mientras que el ser social tiene que llevar a cabo tareas que son dadas por la comunidad de la que hace parte. Bueno, estas son algunas de las diferencias entre ser social y ser individual. Esto es todo de mi parte, así que muchas gracias por su atención. A todos, yo les voy a hablar sobre la incapacidad de la persona individual. Bueno, en el curso de la vida de una persona pueden ocurrir en cuanto a su capacidad jurídica limitaciones y modificaciones de mayor a menor importancia, las cuales pueden ser de carácter transitorio, parcial o permanente y total.
Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, establece que la incapacidad es la carencia de la aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. Podemos agregar que siempre que haya causa que restrinja o modifique la capacidad de obrar, existe incapacidad, tomando en cuenta que la incapacidad de obrar puede ser suplida por la representación y de que excepcionalmente no es posible el ejercicio de ciertos derechos por medio de representante, otorgar testamento, ya que se debe realizar personalmente por el interesado. En otras palabras, podemos decir que la incapacidad es la carencia de aptitud legal para ejercer válidamente determinados derechos. Gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Kimberly Suseli Ortiz Morales. Yo les voy a hablar sobre cómo identificar a una persona individual. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscribe en su nacimiento del registro civil. Es el que compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados, que no los hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos como apellidos de esta. O sea, todos somos una persona individual desde el momento que nacemos. Algunos ejemplos podrían ser cualquier persona que ejerce su profesión de manera independiente o autónoma, como diseñador gráfico, un administrador, un contador, una dependencia, un mecánico. Cualquiera de estos son ejemplos de persona individual. Algunos atributos sobre la persona individual, la doctrina establece como atributos de la personalidad los siguientes: capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. En cuanto a las personas físicas, así como todos ellos, excepto el estado civil, con relaciones a las personas morales. Personalidad de la persona individual. La personalidad es la aptitud para ser sujetos a derechos y obligaciones. Persona individual en derecho. Persona, todo ser susceptible de tener derechos y obligaciones. En el lenguaje jurídico se dice que es capaz de tener derechos, tiene personalidad. La personalidad es la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Pedro Pablo Osorio Reyes, con carnet 2023-04-225 en el grupo número 8 de Derecho. Mi tema es sobre atributos de la personalidad. Cualidades de la vista jurídica. Están la individualidad, los derechos, ya sean personales, jurídicos o sociales, obligaciones, la igualdad entre todos también, porque estamos hablando sobre un individuo personal, ¿verdad? Y la libertad individual. Sobre los elementos de la personalidad está la capacidad de ejercicio. Una de estas características tienen que puede faltar alguna o limitante, ya sea que no es igual a todas las personas, que dependiendo el labor que ejerzan, ya sea como estamos viendo en la imagen de bomberos, enfermeras, abogados o ingenieros, que cada uno de ellos tiene diferentes derechos sobre la sociedad y no todos son iguales. Al igual que el estado civil, que hay varios que es casado, soltero, divorciado o en búsqueda, ¿verdad? El nombre, que también es un elemento personal de cada individuo, es único en su totalidad, ya que se pueden juntar los nombres. Normalmente son dos nombres y dos apellidos. Los últimos son el de al domicilio, que cada persona vive donde está prácticamente, ¿verdad? No mucho lo entendí. De patrimonio, que cada persona tiene su propio patrimonio, es decir, sus bienes materiales. La capacidad de goce. La capacidad de goce es común. En pocos términos es relación a que todas las personas pueden optar a ellas, siendo de uso común o público, mejor dicho.
ya que todas las personas pueden realizarlo independiente de qué ramo de la sociedad está. Muchas gracias.